encontré, que me parecen bien interesantes, son animados. Veamos eso y después les voy a hacer un resumen. Y las preguntas son más, se van a fijar que en las otras clases teóricas, y creo que resumen todos los objetivos generales de esta clase teórica. Entonces, lo primero que voy a hacer es compartirles esto, que es bien interesante. Veamos eso y después discutimos un poquito. Esperen un segundito, un segundito. Si tiene hepatitis A o B, su hígado está inflamado porque ha sido infectado ya sea con el virus de la hepatitis A o con el virus de la hepatitis B. Su hígado es un órgano suave, flexible, que realiza muchas funciones importantes. Las partes funcionales de su hígado son llamadas lóbulos hepáticos. Sus lóbulos hepáticos filtran toda la sangre de su cuerpo. A medida que la sangre pasa a través de sus lóbulos hepáticos, descomponen sustancias dañinas. Remueven bacterias y los glóbulos rojos gastados y forman factores de coagulación que controlan el sangrado. Después de una comida, su hígado almacena nutrientes para proveer a su cuerpo con energía cuando la necesita. Su hígado también produce una sustancia llamada bilis. Su vesícula almacena bilis y la libera a su intestino delgado para ayudar a digerir grasas en los alimentos que come. Si tiene hepatitis A, el virus ingresó a su cuerpo cuando fue expuesto a materia fecal de una persona infectada con el virus. Usted puede estar expuesto al virus por comer alimentos contaminados o beber agua contaminada, contacto con heces infectadas, como al cambiar un pañal, o tener sexo sin protección con una persona infectada con el virus. Si usted tiene hepatitis B, el virus ingresó a su cuerpo cuando usted estuvo expuesto a la sangre u otros fluidos corporales de una persona infectada con el virus. Esto podría ocurrir a raíz de compartir una jeringa de medicamento con una persona infectada. Otros modos en que usted puede estar expuesto al virus incluyen tener sexo con alguien infectado con el virus, compartir artículos de higiene personal como rasuradoras o cepillos de dientes utilizados por una persona infectada, contacto directo con la sangre o fluidos corporales de una persona infectada, o cuando una madre lo pasa a un bebé durante el nacimiento. Cuando el virus de la hepatitis A o B ingresa a su hígado, invade sus células hepáticas y hace copias de sí mismo. En respuesta, su cuerpo envía células inmunes para atacar tanto el virus como las células hepáticas infectadas con el virus. Como resultado, estas células hepáticas se inflaman y mueren. Con el tiempo, se forma tejido de cicatriz alrededor de las células hepáticas infectadas y muertas, lo cual evita que su hígado trabaje de forma apropiada. Si tiene una infección de hepatitis B crónica, su hígado contiene una gran cantidad de tejido de cicatriz llamado cirrosis, lo que limita el flujo sanguíneo y resulta en encogimiento permanente y endurecimiento de su hígado. Si usted tiene hepatitis A, su médico no recetará ningún tratamiento porque sus células inmunes eventualmente encontrarán y destruirán todos los virus de hepatitis A en su cuerpo. Si usted padece de hepatitis B, su sistema inmune usualmente eliminará todos los virus de hepatitis B de su cuerpo. En algunas personas con hepatitis B crónica, particularmente niños, sus células inmunes no pueden eliminar todos los virus de la hepatitis B. Si tiene hepatitis B crónica y su sistema inmune no puede deshacerse completamente del virus, su médico puede recetar un medicamento antiviral. Si tiene un caso severo de hepatitis B crónica, su médico puede recomendar una operación de trasplante de hígado.
usted tiene hepatitis C, su hígado está inflamado porque usted ha sido infectado con el virus de la hepatitis C. Su hígado es el órgano más grande dentro de su cuerpo y realiza muchas funciones importantes. Las partes funcionales de su hígado son llamadas lóbulos hepáticos. Sus lóbulos hepáticos filtran toda la sangre en su cuerpo. A medida que la sangre pasa a través de ellos, sus lóbulos hepáticos descomponen sustancias dañinas. Remueven bacterias y los glóbulos rojos gastados y forman factores de coagulación que controlan el sangrado. Después de una comida, su hígado hace y almacena nutrientes para proveer a su cuerpo con energía cuando la necesita. Su hígado también produce una sustancia llamada bilis. Su vesícula almacena bilis y la libera a su intestino delgado para ayudar a digerir grasas en los alimentos que come. Si tiene hepatitis C, el virus ingresó a su cuerpo cuando se expuso a sangre u otros fluidos de una persona infectada con el virus. Esto podría ocurrir a raíz de compartir una jeringa de medicamento con una persona infectada. Otros modos en que usted puede estar expuesto al virus incluyen tener sexo con alguien infectado con el virus, compartir artículos de higiene personal como rasuradoras o cepillos de dientes utilizados por una persona infectada, contacto directo con la sangre o fluidos corporales de una persona infectada, o cuando una madre lo pasa a un bebé durante el nacimiento. Durante la etapa temprana o aguda de la infección de hepatitis C, la hepatitis C ingresa a su hígado e invade sus células hepáticas. Una vez dentro de sus células hepáticas, el virus comienza a hacer copias de sí mismo. Durante el proceso de copia, cambios llamados mutaciones ocurren frecuentemente en el material genético del virus, conduciendo a nuevas cepas del virus. En respuesta a la infección viral, su cuerpo envía células inmunes para atacar tanto al virus como a las células hepáticas infectadas con el virus. Como resultado, estas células hepáticas se inflaman y mueren. Con el tiempo, se forma tejido cicatrizante alrededor de las células hepáticas muertas e infectadas. El tejido cicatrizante evita que su hígado trabaje apropiadamente. Si tiene una infección de hepatitis C crónica, su hígado contiene un gran monto de tejido de cicatriz llamado cirrosis, lo que limita el flujo sanguíneo y resulta en encogimiento permanente y endurecimiento de su hígado. Una vacuna contiene virus debilitados o inactivos que entrenan a su sistema inmune para reconocer y atacar ciertos virus. Sin embargo, las mutaciones frecuentes en la hepatitis C hacen probable que usted atrape una versión del virus que no está contenida en una vacuna. Como resultado, no hay vacuna efectiva para el virus de la hepatitis C. Si usted padece de hepatitis C, su sistema inmune de por sí solo destruirá todos los virus de hepatitis C de su cuerpo. Sin embargo, la mayoría de personas infectadas con el virus desarrollan hepatitis C crónica, una condición en la cual su sistema inmune no puede destruir todos los virus en su cuerpo después de 6 meses. Si tiene hepatitis C crónica y su sistema inmune no se puede deshacer completamente del virus, su médico puede recetar una terapia de combinación que consiste de un medicamento antiviral llamado ribavirin e inyecciones de interferón, un medicamento que fortalece su sistema inmune. Estos medicamentos son mayormente efectivos contra la hepatitis C cuando se toman juntos. Si tiene un caso severo de hepatitis C crónica, su médico puede recomendar una operación de trasplante de hígado. Si se fijan, esa es como una introducción de qué es lo que sucede en el hígado. Lo que yo he hecho en esta clase es darles un resumen de lo que sabemos de hepatitis. Hice una actualización al 2022, del año pasado, este año ya no lo hice, de todo lo que sabemos del virus de la hepatitis. Y les voy a pasar entonces, bueno, estos son los videos que les tengo que pasar, nada que ver. A ver.
vamos a empezar. Si han visto algo, bueno, en la clase yo les he dado todo lo que es, a qué se llama hepatitis B vírica, cómo pueden ser transmitidos. Si se fijan en este capítulo, a diferencia de otros, la idea común, la idea central es la enfermedad, que es la hepatitis viral. En muchas de las otras clases tenemos como concepto central en la familia o el género de virus y las especies las vamos estudiando. En cambio acá no. Acá lo común entre todos los virus que vamos a ver en esta clase es que el órgano blanco final es el hígado. Entonces ahí les he explicado un poquito en qué consiste una hepatitis, cómo se puede ver mediante una biopsia, un proceso inflamatorio, aspectos que creo que son importantes, lo de las transaminasas, que son los marcadores bioquímicos más importantes que se van a elevar en una hepatitis. Fíjense, voy a empezar con, esta clase siempre la empezaba así, con 3 casos clínicos, y se supone que ustedes al terminar la clase deberían saber la respuesta. Dice, un hombre de 30 años desarrolla fiebre ictericia, consulta un médico que sospecha de hepatitis B, solicita una prueba sanguínea para el antígeno de superficie y anticuerpos contra el antígeno de superficie. ¿Cuál de las siguientes pruebas adicionales es útil para establecer si efectivamente causa hepatitis B? Para poder responder eso, ¿alguien me puede decir en qué consiste la hepatitis B? ¿Han visto algo? Brenda, Emily, Damaris, Heidi, John, Libet, Lilian. Hola, ¿me están oyendo? Buenas tardes, doctora. No le entendí su pregunta. Acabo de entrar recién a la clase. Hay un caso clínico ahí y Sí. se refiere a la hepatitis B. Les preguntaba, ¿qué saben de la hepatitis B? Es que no sé cuánto han leído, no han leído o han estudiado, por eso les pregunto en general, para que les haga un resumen de la clase. Ya. Simplemente la hepatitis va a ser una inflamación del hígado, ya sea aguda o crónica, mediada por, más que todo por el sistema inmune en respuesta a una infección. Puede ser el sistema inmune o puede ser en realidad aquí suceden las dos cosas, ¿no? La replicación del virus dentro de las células, que es fundamental, que altera la funcionalidad de la célula, y la respuesta del sistema inmune que encuentra células extrañas porque están infectadas con el virus. Si ustedes vieran, alguien podría responder o ha visto la respuesta a este problema, es que se supone que este caso clínico al terminar la clase debería ser facilito de ser entendido. ¿Alguien sabe? Si se fijan, es hepatitis B. Voy a pasar un poquito, a ver, déjenme ver. El otro caso clínico era este. Un hombre de 35 años utiliza drogas intravenosas, es portador del antígeno de superficie. Si se fijan, vuelvo a marcar antígeno de superficie. De repente desarrolla una hepatitis fulminante y se muere en 10 días. Y la pregunta es, ¿cuál de estos marcadores nos puede indicar qué es lo que pasó? Y el tercer problema, que este es un caso que yo he vivido, es real, ¿no? Paciente de 30 años se diagnostica con hepatitis B, es dada de alta. A los 8 meses se hace una prueba de antígeno de superficie, da negativo, por lo que presenta una demanda argumentando que se hizo un mal diagnóstico. Y se pone una serie de opciones. ¿Alguien ha visto algo de esto? Espérame un segundo. Perdón, ya. ¿Alguien vio? Como no tenemos mucho tiempo en la clase, yo quiero explicarles esto que me parece importante, o sea, más o menos cómo tienen que orientar la clase, si están de acuerdo.
Sí, doctora, por favor, no hemos alcanzado a ver el video. Ya. A ver, diapositivas centrales para que ustedes estudien. Tienen una parecida a esta en Murray, donde está, pero esta me gustó más, por eso la cambié. Les cuento que en una clase anterior tenía como diapositiva acá el resumen que tienen en Murray de los virus más importantes que causan hepatitis B y sus características. Esta me gustó porque está mejor definida la familia y el género al que pertenece cada virus de la hepatitis. Entonces, les había dicho, la idea central es que hay hepatitis, un daño, un proceso inflamatorio de los hepatocitos, un daño hepático. Ahí les pongo un poquito de las estadísticas mundiales para que se den cuenta lo importante que es. Y hay algo que es bien interesante, es que para la Organización Mundial de la Salud, una de las metas es haber erradicado los problemas de hepatitis, por lo menos los más complejos, al año 2030. Entonces, en realidad aquí les describo los 5 más importantes. En la primera parte y también en la última les pongo un poquito de otros virus que se han asociado con hepatitis, que al parecer el órgano blanco es el hígado, por lo tanto serían virus de la hepatitis. Pero se tiene menos información y hay controversias. Algunos argumentan que podría ser parte del viroma incluso, esos otros virus, pero los que están claramente identificados, los 5 que ustedes tienen acá. Se van a dar cuenta que a lo largo de la presentación les he hecho un resumen, empiezo a ponerles un cuadrito para poder abordar cada uno de ellos, pero este me gusta porque es comparativo. Si ustedes comparan la familia, son familias diferentes, picornavirus, hepatnavirus, los flavivirus. El virus de la hepatitis D que es más complejo porque no tiene muy claro el panorama, y los Epiviridae, que si ustedes se fijan, varía, no es herpes, le falta una R, es un Epiviridae diferente, que es el virus de la hepatitis C, los géneros a los que pertenecen y los aspectos más importantes porque varían en la transmisión, el tratamiento y lo que es bien importante, la evolución clínica. Si son enfermedades autolimitadas y si llevan a la cronicidad y cuáles están asociadas con cronicidad y cuáles están asociadas con cáncer. Si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿alguna vez han oído hablar de hepatitis A, pero seguro de hepatitis B, que está en la segunda parte? ¿Alguno de ustedes cree que si se enferma de hepatitis B se puede curar? Estoy yendo a conocimientos así generales de hepatitis B. ¿Creen? Sí, se puede. Hasta donde yo sé, doctora, creo que no se puede. ¿Ya? ¿Alguna otra opinión? Sí se puede dependiendo del estadio. En realidad, ¿saben qué? La mayoría se cura. Uno se puede infectar con virus de la hepatitis B y la mayoría de los casos, en pacientes hablamos de inmunocompetentes, se cura. Y solo una pequeña porción termina con hepatitis crónica, como dice el video, que al final determina incluso donde la única solución es el trasplante hepático. Y de todos, si ustedes se fijan, si yo les resumo así, y es lo que les doy a lo largo de la presentación, el malo de la película es el virus de la hepatitis C. Porque cuando uno se enferma con el virus de la hepatitis C, la mayoría de los pacientes pasan al estado de cronicidad, lo que va a terminar en una hepatitis fulminante, en una cirrosis hepática o en un carcinoma hepatocelular. ¿Cuál es el menos complicado que no lleva cronicidad de todo el virus de la hepatitis A? Si yo les digo, al empezar, vean las semejanzas o diferencias cuando vayan a estudiar. En esta diapositiva van a poder ver eso. Se van a dar cuenta que el A y el E, por ejemplo, se relacionan mucho porque son virus sin manto, son virus que tienen la transmisión por vía fecal oral y se supone que la mayoría son autolimitados. Sin embargo, al terminar la presentación les hago una actualización donde se ha visto, por ejemplo, que si bien hepatitis E no es muy frecuente de complicaciones, cada vez en Europa por lo menos se está viendo pacientes que están pasando a la cronicidad con este virus. Pero si resumimos lo que vemos hasta ahora, hepatitis A se da mucho en pediatría, autolimitado, no cronicidad. El virus de la hepatitis B sí puede llevar a una cronicidad y mortalidad importante, ya sea por una hepatitis fulminante, porque termina con un proceso crónico como una cirrosis o un cáncer, pero la mayoría se cura, y la hepatitis C, la mayoría pasa a la cronicidad y son muy pocos los que se curan. Y el virus de la hepatitis D, que siempre lo van a casar con el virus de la hepatitis B, ¿ya? O sea, siempre tenemos a este con este.
Entonces, a lo largo de la presentación, lo que hago, les doy de hepatitis A, lean un poquito, hago hincapié en algunos aspectos sobresalientes, como por ejemplo, la naturaleza que tiene el virus, que este es un virus envuelto. Cada vez que desnudo, cada vez que no tiene envoltura, este virus es más resistente a las condiciones ambientales y por lo tanto puede sobrevivir. Por eso este virus se transmite por alimentos, por agua y puede vivir en agua dulce salada por un tiempo mucho mayor en comparación a los otros virus, ¿ya? Bueno, ahí les cuento un poquito de cómo es su estructura y algunas diapositivas que son centrales para entender la patogenia. Las he sacado del mismo Murray porque me gusta cómo está, cómo se presenta, como esta, donde nos dice cuál es la patogenia, cuál es la puerta de entrada, va a los intestinos, sí produce viremia, a través de la viremia precisamente llega a receptores hepáticos y cómo se multiplica a través de la bilis puede ser eliminado por las heces. Ya, pero acuérdense que esta es una patología que si bien puede dar complicaciones, son muy raras. Y otra que es central en esta hepatitis es que también les explico en el video, pero esto es central para poder hacer o entender el diagnóstico. Si ustedes se fijan en esta gráfica, está claramente identificada en el tiempo la respuesta humana. Y semanas después de la exposición tienen aquí la respuesta, se van a dar cuenta que, y en todos los casos, la alaninoaminotransferasa, que es la GPT, es la enzima hepática, marcadora fundamental y su elevación nos indica hepatitis, o sea, daño de la célula hepática. Y si ustedes ven en este caso, los pacientes antes de que suba las transaminasas, o sea, el marcador bioquímico, ya aparecen virus en la sangre y luego aparecen virus en las heces, antes de que empiecen las manifestaciones clínicas. Entonces, un paciente que tiene hepatitis A ya está distribuyendo a través de sus heces a las partículas virales antes de que empiecen las manifestaciones clínicas. Y para poder entender el diagnóstico, a ver, fíjense, los anticuerpos que primero se elevan durante la enfermedad son los anticuerpos de tipo IgM. Bajan esos y recién suben los anticuerpos IgG. Por lo tanto, para hacer un diagnóstico de hepatitis A, lo único que debemos pedir como marcador específico y serológico es IgM contra la hepatitis A. Y eso ya lo diría yo que siempre tienen que acordarse de siempre, que es muy útil en la parte clínica. Está con mucho más detalle lo de la epidemiología, no voy a volver a darles aquí porque no tiene sentido, solamente resaltar eso, ¿no? Que el diagnóstico es IgM contra el virus de la hepatitis A y que sí puede ser prevenida mediante vacunas. Ustedes ven aquí que hay vacunas inactivadas de diferentes cepas y diferentes marcas. Ahí les ponía un poquito de la actualización de hepatitis A al 2021. Ahora, uno de los virus que sí nos interesa mucho es que es el virus de la hepatitis B. Aquí les hago un resumen, primero de cómo es el virus. Y esta foto para mí también es clave para poder entender todo lo que es la parte microbiológica, de las características microbiológicas que están muy relacionadas con la patogenia y también con el diagnóstico, que yo diría que es bien importante, que es como objeto de la práctica de cada día dentro de lo que es la práctica médica, pero que muchas veces se maneja mal. Si ustedes se fijan, grábense esa foto para poder entender lo que es y los antígenos, ya les explico con más detalle ahí, y pueden tener esta estructura que es esférica. Puede haber en la sangre de un paciente con hepatitis B estas tres formas: el virus entero, que tiene la envoltura, tiene la cápside y adentro el material genético. Pero puede estar circulando en la sangre estas fracciones que son parte de su membrana, que pueden ser filamentosas de este tipo o pueden ser esféricas como esta. Bueno, eso van a revisar un poco porque se les ha dado a qué familia, a qué género pertenece, cómo es el material genético. Lo que nos interesa ahorita es que sepamos que es un virus envuelto que tiene en la superficie de esa membrana unas proteínas que se llaman S, que son los antígenos S, y que su genoma es doble hebra, circular, pero es incompleta. ¿Ya? Entonces, ahí también les he puesto algunos datos que no están en la bibliografía que tenemos, pero que me pareció bastante interesante, como por ejemplo, la capacidad de este virus de sobrevivir fuera del organismo. Imagínense que puede ser infectante por lo menos 7 días.
Ustedes sabían algo sobresaliente, que es más fácil infectarse con virus con hepatitis B que otros virus, incluido el virus VIH. Y bueno, la descripción del virus, la organización del genoma, que también está, cuántos genotipos se conoce, pero esta es la parte en la que me gustaría hacer hincapié. Fíjense que cuando veo un virus de la hepatitis B, he visto que es un virus con manto. En el manto que hay es una envoltura de fosfolípidos que tiene unas proteínas. Y esas proteínas se llaman proteínas de superficie, son las S. Se ha visto que hay 3 tamaños diferentes de esa proteína, que le han puesto de large, de medium y de small, o sea, más grandes, medianas y mucho más pequeñas. Estos están codificados, esto se ha desplazado por el mismo gen y solamente que hacen una expresión diferenciada, de manera que salen proteínas más chiquitas, más grandes y las mucho más grandes. Esto se conoce como el antígeno de superficie. Déjenme. Bueno, después ahí les voy a mostrar, en el video está mucho más clarito de lo que les podía explicar. La siguiente clase, cuando empecemos el otro tema, si tienen alguna duda, podemos revisar un poquito esto, pero he tratado de hacerlo lo más explícito posible, el proceso de replicación, porque lo único que les puedo decir para resumir, les he mostrado cómo este virus hace un proceso de retrotranscripción, y la retrotranscripción solamente la tienen los retrovirus, como la VIH, pero este virus sí. Por eso tiene una retrotranscriptasa y yo podría encontrar eso como una semejanza entre el virus de la hepatitis B y el virus VIH, por ejemplo. Bueno, eso es lo mismo, la parte de... Me voy a ir directamente a esta que me gustaría explicarles, que también me parece fundamental. Brevemente hemos visto que el virus de la hepatitis B es un virus con manto, que tiene la superficie antígenos de superficie, que tiene un genoma de ADN circular, doble hebra, pero es incompleto, son pedazos incompletos de ADN, y que la forma de transmisión es, o sea, hay varias formas de transmisión. Puede ser por vía parenteral, por ejemplo, el compartir agujas entre los drogadictos o utilizar jeringas, agujas contaminadas con algún paciente, entrar al contacto con ese, o sea, el contacto con sangre, especialmente si hay roturas de contigüidad. Puede haber un paso por relaciones sexuales, por contacto sexual, o puede haber infección a través del canal del parto, que es una infección neonatal de los recién nacidos. Fíjense, imagínense cualquier de las vías, puertas de entrada. ¿Qué hace el virus? Va a pasar a la sangre. En la sangre, si no hay anticuerpos que lo bloqueen, va a llegar al hígado. Y se va a instalar en las células hepáticas, se va a multiplicar y va a formar las partículas virales. Pero si en la sangre tiene algo que lo neutralice, entonces no llega al hígado. Esto es lo que nos muestra. Este monito lo tienen en Murray. Pero me parece bien interesante porque nos da toda la patogenia. Si ustedes se fijan, si hay anticuerpos neutralizantes. ¿Y cuáles son los anticuerpos que impiden la diseminación de la enfermedad? Los anticuerpos anti-S. Por eso siempre les hago hincapié en esto. Acuérdense que esta bacteria, este virus tiene esta envoltura y en la envoltura se encuentran estas proteínas que se llaman proteínas de superficie. Entonces, si el ser humano ha formado, o sea, ya reconoce este virus y ha formado anticuerpos contra este antígeno de superficie, significa que si uno se infecta con el virus y tiene anticuerpos neutralizantes en la sangre, van a neutralizar al virus y van a impedir su paso hasta el hígado. El paciente no se va a infectar y no se va a enfermar de hepatitis. Si no tiene anticuerpos, llega al hígado. Si llega al hígado, se multiplica. Si se multiplica, empieza a generar partículas virales, pero también empieza a generar estas membranas cargadas de antígeno de superficie. Si se forman entonces anticuerpos, los anticuerpos se unen contra esos antígenos de superficie y forman inmunocomplejos. Y esto forma da origen a un tipo de hipersensibilidad de grado 3, de tipo 3. Eso significa que aquí entra lo que es la inmunopatogenia. O sea, hay una respuesta de hipersensibilidad porque se ha formado un complejo antígeno-anticuerpo, pero sigue involucrado el antígeno S, el de superficie. Si el sistema inmune celular de ese paciente es correcto, o sea, es un paciente inmunocompetente, no tiene ningún problema, ese sistema, incluidos los linfocitos T, citotóxicos y demás, van a destruir todas las células que estén infectadas
y por lo tanto al final termina la limpieza total del virus. Por eso les decía, los que se infectan con hepatitis B, la mayoría se cura. El sistema inmune termina por limpiar todos los virus y el paciente se curó. Pero si falla esta barrera, la inmunidad celular, los virus se siguen multiplicando y siguen saliendo al torrente sanguíneo y producen nuevamente viremia. Y a través de la sangre van a invadir diferentes tejidos y van a salir por fluidos biológicos de ese paciente. La leche materna, las secreciones vaginales, el semen, saliva y sangre. Y esto nos explica por qué la vía de transmisión pueden ser todas las que hemos mencionado al inicio. Es lo que les decía, fíjense, el 90% más o menos de pacientes con hepatitis B se cura y el otro 10% van a tener una pequeña probabilidad de que haya una hepatitis fulminante y el paciente se muere rápidamente, o pueden pasar una hepatitis crónica. Cuando decimos que un paciente no se curó y pasa a una posible situación de cronicidad, que en un momento dado también el paciente con hepatitis crónica puede curarse, cuando ese antígeno de superficie, si ustedes recuerdan, esa proteína que está en la membrana, está en la sangre durante más de 6 meses. Ahí les he puesto algo, ahí les puse una, también revisen un poquito, les he puesto, esta es la parte que me interesa que revisemos, porque yo creo que de la aplicación práctica, desde el punto de vista clínico de esta clase, me gustaría que no se les olvide nunca esto, que son los marcadores serológicos de la hepatitis B, porque muchas veces los clínicos no saben interpretar los marcadores y por lo tanto no dan un diagnóstico de una hepatitis aguda o de una hepatitis crónica. Y para mí es central que revisen eso cuando estudien. Si hago un esquema de un virus de hepatitis B, este tiene una envoltura, hemos dicho, este es el manto. En el manto están las proteínas que son los antígenos de superficie. Adentro está la cápside. Obviamente la cápside está hecha de proteínas. Y dentro de la cápside está el material genético que hemos dicho que es ADN. Además, dentro del genoma de este virus se encuentran los genes que codifican otro antígeno, que es el antígeno E. Fíjense la nomenclatura, porque eso se maneja en la clínica. Si les pone HBsAg, ¿qué significa? El antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. Ese monito que les mostré al principio, que les dije, acuérdense, y ven la foto, que parecen unos clavitos que están saliendo de la membrana, que son los antígenos de superficie. Las proteínas que están formando esta cápside que está adentro se conocen como antígenos core o centrales, si quieren en español. Por lo tanto, la nomenclatura es antígeno C del virus de la hepatitis B. Pero además les he dicho que este virus no está dentro de la estructura del virus, pero su genoma permite la biosíntesis de un antígeno que generalmente lo liberan y que está circulando en la sangre, que es el antígeno E. Por lo tanto, la nomenclatura es antígeno E del virus de la hepatitis B. También hemos dicho que en la sangre puede estar el virión completo, la partícula de Dan, que es el virus completo, o pueden estar las partículas que son moléculas esféricas o filamentosas de la membrana con las proteínas del antígeno de superficie. A ver, si ustedes analizan, si un paciente se ha infectado, imagínense un paciente infectado y tienen los virus circulando en la sangre. Si ustedes sacaran una foto de lo que está sucediendo en esa sangre, ¿qué hay? Las partículas completas, pero también esas membranitas llenas de antígeno de superficie. Por lo tanto, empezamos a hablar de marcadores serológicos. Si yo quiero estudiar un paciente, ¿qué puedo hacer? Puedo buscar el antígeno de superficie. O sea, puedo, mediante una técnica de laboratorio, buscar la proteína S. Puedo buscar la proteína E. ¿Ya? O sea, el antígeno E. Existe el antígeno C, pero no se utiliza como marcador, o sea, no se encuentra, se busca el antígeno C, que es el antígeno del core. Sin embargo, ya en los últimos años se está hablando de otro marcador que tampoco lo tienen en el libro, pero que sí es importante saber porque ya se ha probado, que es un marcador relacionado al core. O sea, si ustedes se fijan, aquí les estoy hablando de buscar primero los antígenos. El antígeno S que está en la superficie, el antígeno E que libera el virus y un antígeno relacionado al core.
Pero también sabemos que como son antígenos, por eso este monito trata de reflejar eso, también estos inducen la formación de anticuerpos. Por lo tanto, vamos a tener anticuerpos contra el S, anticuerpos contra el E y anticuerpos contra el core. Esos son los marcadores serológicos que tienen que manejar en el virus de la hepatitis. Y en el libro, en Murray, tienen estos dos monitos que les dice todo lo que es la evolución patogénica y la relación con la clínica y la parte bioquímica. Fíjense, esto refleja una hepatitis aguda y cómo se hace el diagnóstico depende de la aparición y del tiempo en el que aparece cada uno de los marcadores. Si logran interpretar, o sea, yo en la clase o en el video les doy con mucho más detalle esto, pero fíjense, si ustedes logran entender, les va a quedar completamente claro cuáles son las formas de diagnóstico y ya con eso podemos responder lo que hemos visto, las interrogantes que teníamos al principio. Cuando uno se infecta a tiempo cero no tiene nada. A medida que va pasando el tiempo, fíjense qué es lo primero que va apareciendo. Vamos a tener la aparición del antígeno de superficie en la sangre del paciente. Lo primero que aparece, o sea, aquí todavía no hay anticuerpos, no hay nada, fíjense este tiempo. Inmediatamente después de que aparece el antígeno de superficie, no quiero que se memoricen, sino que se imaginen el virus y que aparece en la sangre, aparecen esas membranas con esos antígenos de superficie. Y después aparece el antígeno E, que sé que está codificado por el material del virus, que no está en la estructura del virus, pero está en la sangre del paciente. Inmediatamente después de la aparición de los virus, empieza ya a subir las enzimas hepáticas. Hemos dicho principalmente la alanina-aminotransferasa. En alguna parte del video también les explico eso y como les doy pautas generales, porque no es objetivo de la materia, de cómo podría ser un diagnóstico diferencial. Entonces va subiendo. Y luego aparecen los síntomas y puede o no, porque eso depende también, en muchos de los casos sí, la ictericia. Si ustedes analizan, a medida que van surgiendo puede ir desapareciendo los síntomas, todavía hay antígeno de superficie, pero el antígeno de superficie en un paciente que se va a curar generalmente desaparece antes de los 6 meses. O sea, si ustedes ven a ese paciente, después de 6 meses desaparece el antígeno de superficie. ¿Eso qué significa? Que el sistema inmune de ese paciente está logrando borrar a los virus que existen en ese organismo. Pero va a pasar un tiempo. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Que el primer anticuerpo que aparece es el anticuerpo contra el core, la cápside del virus. Y es esto que ven acá. Y después recién aparece el anticuerpo antisuperficie. Si me han seguido la explicación, ¿me pueden decir cuál de esos anticuerpos son los que bloquean al virus e impide que llegue al hígado? Si vuelvo al monito este. Hemos dicho, si un individuo X se infecta con un virus y hay anticuerpos que lo neutralizan, no llegan al hígado. Ya después va la estructura del virus. ¿Alguien me puede decir cuáles son estos anticuerpos? Hola. John. Serían los anticuerpos contra los antígenos de superficie. Pero ahí tengo dos dudas, doctor. Dígame. Ese esquema. ¿Cómo yo relaciono estos anticuerpos con la hipersensibilidad tipo 3, ya que más el anticuerpo son los que van a mediar la inmunopatogenia? Y se va a relacionar de estrecha manera, se podría decir, con los inmunodeprimidos y los que han sido infectados vía vertical, o sea, un recién nacido. No, a ver. Ahí hay tres cosas diferentes. Primero me dice, ¿cómo relaciona la hipersensibilidad? No es tan difícil. En este caso, estos pacientes pueden tener una manifestaciones clínicas colaterales por un proceso de hipersensibilidad, porque puede haber una afectación de las articulaciones, los que van a cursar con inflamación articular y renal. ¿Por qué? Porque si este paciente, su sistema inmune, tiene la capacidad de formar anticuerpos anti-S,
en un momento dado, fíjense aquí, va a haber un complejo de antígeno S y anti-S. Esos complejos son los que se depositan en algunos y por lo tanto los pacientes con hepatitis pueden tener ese cuadro clínico colateral. ¿Te fijas? Donde ya hay afectación renal y hay afectación articular. Sanguíneo. Esa es una cosa. Cuando usted me dice, por ejemplo, los inmunodeprimidos o los pacientes, los bebés, en esos casos pasa esto otro. O sea, en esos pacientes pasa que el sistema inmunológico no va a permitir la biosíntesis del antígeno de superficie. Y ahí estamos hablando de los pacientes que pasan a la cronicidad. O sea, ¿qué pasa si un bebé recién nacido se infecta? La mayoría de los bebés que recién nacen se infectan a partir de la mamá. O sea, las estadísticas son al revés. No se cura el 90%, sino que el 90% va a pasar a la cronicidad. Y en los pacientes inmunosuprimidos o que tienen alguna alteración, por ejemplo, del complemento y algunos otros factores que han visto, van a pasar y pasamos a este siguiente cuadro. Aquí usted no tiene antígeno, ¿cómo se llama? Anticuerpos antisuperficie. No tiene los complejos antígeno-anticuerpo, pero sí tiene esto que es diferente. ¿Qué es lo que lo diferencia? Fíjense. Lo que lo diferencia primero, que el antígeno de superficie empieza de forma similar, pero el antígeno de superficie no desaparece. Pasan más de 6 meses y no desaparece. Ustedes en la gráfica aquí ven antígeno antisuperficie. No hay. Por lo tanto, si hablamos de hipersensibilidad, no estamos viendo en este grupo de pacientes, porque sabemos que la hipersensibilidad tipo 3 es por la unión del antígeno de superficie con anticuerpo antisuperficie. Así que en esos pacientes sucede esto. Y que también se ha visto que pasa más de 3 meses que debería desaparecer el antígeno, como sucede aquí, porque generalmente el antígeno desaparece antes de los 3 meses en un paciente que se va a curar. Pero en un paciente que pasa la cronicidad no desaparece, puede durar años. Después de años sí puede aparecer el anti-E, pero no se ha visto que aparezca el anti-S. No sé si eso responde a su pregunta. Sí, doctor, en parte lo responde. Entonces, en el paciente crónico, por eso no se ve la sintomatología característica de la hepatitis y tampoco el aumento significativo de las transaminasas. Por ejemplo, en el caso de un bebé, no va a tener una inmunidad celular muy desarrollada, por ende no hay un daño significativo a nivel del parénquima hepático, por ende las transaminasas no se elevan. ¿Estoy en lo correcto? No, sí hay un daño, pero el comportamiento de la generación de las transaminasas es diferente. No es que no se eleven, las transaminasas se elevan, pero nunca bajan a lo normal. Es como que si hubiera una adaptación, baja en las enzimas, pero nunca terminan en la normalidad. Fíjense como en una hepatitis que se cura, sube y después van bajando lentamente y se normalizan. En cambio, en una hepatitis crónica, no. Y no es que no haya daño celular, sí hay, y sí hay un daño hepático, y sí hay una elevación de las transaminasas, pero eso no se mantienen constantes en el tiempo. Van bajando, pero nunca se normalizan. Años después, si usted quiere, puede normalizarse, pero ya el pronóstico no es muy bueno. Pero sí hay, porque si es crónico, significa que el virus sí está causando daño y el virus sí está en las células hepáticas. Lo que sí no hay, y bueno, y eso sucede, ¿por qué? Porque es lógico suponer que en un niño sucede esto, porque un concepto básico que hemos dicho en hepatitis B es que la inmunidad celular es fundamental para limpiar el virus en ese paciente. ¿Se fijan? Si hemos entendido esto, por lo tanto, alguien podría responder la primera pregunta y los problemas de adelante, el primero y el tercer caso sí pueden contestar. ¿Alguien podría contestar? ¿Aló? ¿Puede repetir los casos, doctora? A ver, vamos a volver a los casos. Espérame un segundito. Un hombre de 30 años desarrolla fiebre y ictericia. Consulta a su médico que sospecha de hepatitis B. Solicita pruebas sanguíneas para el antígeno de superficie y anticuerpos antisuperficie, pero dan negativos.
¿Cuáles de las siguientes pruebas es útil para establecer que la hepatitis está efectivamente causada por B? Si se fijan ahora y entienden un poquito más, se le busca antígeno de superficie, no hay. Se le busca anticuerpos antisuperficie, tampoco hay. Pero yo estoy segura que es hepatitis B. ¿Cómo demuestro que es hepatitis B? John. Por los antígenos centrales. Acuérdense que los antígenos centrales, porque no tenemos aquí antígeno core, no se detectan, o sea, no es un marcador. Sí los relacionados al core son un marcador. Luis. Los antígenos HB. El antígeno HB no va a estar presente, yo les digo porque si ya se ha aclarado, o sea, por lo poquito que hemos visto, si se fijan, si no hay antígeno S, difícil que haya antígeno E. El antígeno usualmente desaparece antes que el S. ¿Alguien más que se anime? Les voy a mostrar y solitos van a encontrarla. Por eso les decía que hay diapositivas que son clave, por lo menos para lo que es el diagnóstico. Voy a pasar a esta. Fíjense, se supone que el paciente, yo sé que es hepatitis B, pero quiero demostrar que es hepatitis B. Es un paciente que yo sospecho que tiene hepatitis B, pero le busco antígeno S y dice que no hay, me da negativo. Entonces digo, buscaré el anti-S, porque si se ha curado, significa que tiene anti-S. Busco el S, no me da, es negativo. ¿Cómo yo puedo demostrar que si era hepatitis B? Fíjense qué es lo que les he dicho, para que se acuerden cuál es el anticuerpo que aparece antes incluso que desaparezca el antígeno de superficie. No es el antígeno core, sino el anticuerpo anticore. ¿Qué voy a buscar en ese paciente? Anticuerpo anticore. Pues, si el paciente tiene anticore, significa que ese paciente estaba en un periodo ventana. Periodo ventana, ¿qué significa? Que desapareció el antígeno de superficie, pero todavía no apareció el antisuperficie. Acuérdense que los que protegen y son neutralizantes son los anti-S. Por lo tanto, un paciente que tiene anticuerpo anti-S significa que tiene inmunidad contra ese virus. ¿Se entendió? Sí, doctora. ¿Entienden cuál es la lógica? O sea, algo que es bien importante para que puedan hacer el diagnóstico, yo diría, entre los conocimientos básicos que son aplicados para un futuro dentro de la práctica de un médico recién egresado, para mi gusto es sumamente importante que sepan interpretar bien por lo menos estas dos gráficas. Porque llegado el momento, lo que van a tener que hacer es hacer un diagnóstico en base a marcadores serológicos. Y si desconocen, por ejemplo, si me da anticuerpos antisuperficie positivo, no es que el paciente esté enfermo, más bien que el paciente se ha curado. Entonces, detalles como eso quiero que vayan revisando y más o menos de eso se trata la clase. Ya les he dado un pantallazo, está grabado y si obviamente si tenemos alguna duda, vemos la siguiente semana. ¿De acuerdo? Más o menos he tratado de darles de qué se trata. Hablamos un poquito de hepatitis A. Es bien importante por la forma de diagnóstico, la prevención de la hepatitis B, lo grave que es la hepatitis C y lo que es menos frecuente, pero que hay que saber que es la hepatitis E y la unión que existe entre la hepatitis B y la D. Creo que eso es lo importante. Les he puesto además algunas presentaciones o algunas diapositivas que la tienen en su bibliografía de referencia, pero me parece fundamental el entender bien de qué se trata. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Ya, chicos, los voy a dejar. Tengo que salir yo. Así que cualquier cosa vemos la siguiente semana, por favor. Está bien, doctora. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, doctora. Hasta luego.